Dios les bendiga, hermanos. Bienvenido una vez más a esta transmisión. Vamos a considerar, hermanos, un tema, una enseñanza de la palabra del Señor en esta hermosa hora, que lleva por nombre La venida de Cristo, desafío para vivir en santidad. Y les voy a pedir, si les es posible, en sus hogares o donde usted se encuentre, que hagamos una oración y le pidamos a Dios su bendición en esta hermosa hora, que tenga bien respaldarnos con su santa palabra y su divino Espíritu. Oramos. Dios y Padre Celestial, en el maravilloso nombre de tu Hijo amado Jesús, delante de ti estamos, Señor, en esta hermosa hora, agradeciéndote, Padre Celestial, por la bendición y la oportunidad que tú nos das de poder acercarnos ante tu presencia. Muchas gracias. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque tu misericordia ha sido con cada uno de nosotros. En esta hora, mi Dios amado, te rogamos que tengas a bien, Señor, bendecirnos, respaldarnos con tu santo y divino Espíritu. Permítenos, mi Padre Celestial, que podamos, Señor, atender a tu palabra, que podamos, Señor, poner el oído atento, el corazón dispuesto a recibir el mensaje de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tomes mi vida en tus manos, que me ayudes y que seas conmigo en esta hermosa hora. Señor, en tus manos mi vida, te agradezco, Señor, porque yo sé que tú obrarás maravillosamente. Así también te ruego, Padre Celestial, por aquellos que han de escuchar, Señor, el mensaje de tu palabra. Señor, sé con cada uno de ellos y que también, Señor, sea de bendición la palabra en cada vida y en cada corazón. Cuando sé, mi Dios, que tú nos escuchas, que estás con nosotros, te damos muchas gracias en el nombre sublime de tu Hijo amado Jesús. Amén. Quiero que por favor leamos la bendita palabra del Señor en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 5, con la ayuda del Señor. Vamos a leer el versículo número 23 y dice de la siguiente manera, leemos: Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Como ustedes saben, hermanos, sabemos que Cristo ya viene. Las señales se están cumpliendo. Hoy en día lo podemos ver, hermanos, de muchas maneras, de muchas formas, como el Señor nos está hablando y cómo las profecías se están cumpliendo, cómo el Señor, así como lo prometió, se está cumpliendo la palabra. Cristo viene. Cristo viene y es una promesa que el Señor Jesús
había dicho a través de su palabra, lo había establecido, y nosotros como iglesia debemos estar preparados. Y aun aquellos que siguen descuidando su vida espiritual, es importante que se pongan a cuentas delante del Señor y que entreguen su vida a Cristo, porque es importante que todos estemos velando ante la venida del Señor. Dije que el tema que nos ocupa es la venida de Cristo, desafío para vivir en santidad. Es importante entonces tomar en cuenta que la santidad, dice el Señor en su palabra, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero es un desafío, y es de entenderse que cuando hablamos de desafío, hablamos de una situación difícil y a la vez peligrosa a la que nos enfrentamos. Vivir en santidad en un mundo lleno de maldad y de pecado es un desafío. Vivir en santidad cuando la Biblia nos menciona que el pecado se ha multiplicado es un desafío. Vivir en santidad cuando sabemos que el enemigo anda cual león rugiente es un desafío para la iglesia de Cristo. Dice la palabra del Señor que el apóstol San Pablo hablaba a Timoteo: esto también sepas, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y desde luego que los tiempos que estamos viviendo son peligrosos, son difíciles. Y vivir en santidad a cada día se hace más difícil, porque el enemigo nos acecha con muchas tentaciones, muchas pruebas, muchos deleites mundanales, concupiscencia de la carne. Y es importante que nosotros como iglesia entendamos que es un desafío vivir y mantener nuestra vestidura blanca. La santidad es apartado de todo lo malo, consagrado. Por eso la palabra del Señor dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Vamos a ver 3 puntos acerca de este tema que nos ocupa. Y lo primero es de no contaminarse con lo que este mundo ofrece. Repito, la venida de Cristo, desafío para vivir en santidad, de no contaminarse con lo que este mundo ofrece. Dice la Biblia en Daniel, en su capítulo 1, en su versículo número 8, para algunos es una parte escritural bastante conocida, familiarizada con ella, y si le es posible a usted, tiene a su alcance la palabra del Señor, vamos a leer Daniel capítulo 1, versículo 8, y dice: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Como podemos ver, hermanos, a través de la palabra del Señor,
Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Después que los babilónicos tomaran al pueblo de Judá por cautiverio, Daniel llegó a una tierra extraña donde adoraban dioses paganos, donde el deleite, el pecado abundaba en ese lugar, la inmoralidad. Pero Daniel propuso en su corazón de no contaminarse. Sabía perfectamente Daniel que tenía un mandato de parte de Dios. Primeramente tenía él la enseñanza de Dios, la enseñanza por medio de Moisés, los mandamientos de Dios acerca de la comida física. Pero más que eso, Daniel tenía temor de Dios. Cuando Daniel usa la expresión de no contaminarse, de que propuso en su corazón de no contaminarse, esto, hermanos, podemos verlo de tres maneras o tres formas que encierra esta expresión. La expresión propuso en su corazón. ¿Qué es lo que propuso en su corazón Daniel? No contaminarse. ¿Por qué? Lo primero, porque era fiel a Dios. Daniel era fiel a Dios. Su fidelidad lo llevó a decir esto. Propuso en su corazón de no contaminarse. Porque si con todo su corazón este hombre era fiel a Dios, dice la Biblia, hermanos, nosotros encontramos en la palabra del Señor que la Biblia nos menciona: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Este mundo puede ofrecernos deleites y pecados, y a veces puede ser muy tentadoras, pero al igual que Daniel, también expresemos con nuestro corazón, con nuestros labios, de no contaminarnos. ¿Por qué? Porque somos fiel a Dios. Esto es lo que, hermano, nos lleva a nosotros guardarnos de no pecar, guardarnos a vivir en santidad. Decía hace unos momentos, vivimos en un mundo donde el pecado se ha multiplicado tanto, donde las tentaciones llegan desde el más pequeño al más grande, la inmoralidad. Pero ¿qué tenemos que hacer, hermanos? No contaminarnos con lo que este mundo nos ofrece, y no hacerlo porque somos fieles a Dios. Es importante que nosotros, hermanos, entendamos que la fidelidad nos lleva a guardarnos de no pecar contra Dios. Además que la fidelidad, hermanos, a Dios tiene recompensa. Dice la Biblia: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. La fidelidad a Dios tiene recompensa. Es por esa razón que vale la pena ser fiel a Dios. Es por esa razón, hermanos, que tenemos que guardarnos nosotros en fidelidad delante de nuestro bendito y amado Salvador.
Entre nosotros mantengamos, entre más fieles seamos a Dios, hermano, el Señor nos va a guardar para no contaminarnos en este mundo de maldad y de pecado. Cristo ya viene y viene por una iglesia santa, por una iglesia pura, por una iglesia limpia, por una iglesia que está guardando sus vestiduras, por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Él viene por el joven, por la señorita que se guardó en pureza, en limpieza. Él viene por aquel adolescente, por aquellos niños que tienen temor de Dios. Él viene por aquellos padres de familia que supieron ser fieles a Dios, aun cuando vivimos en un mundo lleno de tanta maldad y de pecado. Para Daniel no fue fácil llegar a una tierra tan extraña donde el pecado abundaba y en ese lugar mantenerse fiel a Dios, fiel delante de nuestro bendito y amado Salvador. No fue fácil. Para usted y para mí tampoco lo es. No lo es. Sabemos que cuesta. Sabemos que muchas veces nos cuesta ser fieles a Dios. Muchas veces, hermanos, tenemos que reconocer que somos humanos y nos ha costado, pero tenemos que ser fieles al Señor. Tenemos que guardarnos en fidelidad delante de nuestro bendito y amado Salvador. Y que la fidelidad a Dios también, hermanos, imagínense lo hermoso que es y por qué vale la pena ser fiel a nuestro bendito y amado Salvador. No solamente porque tendremos recompensa, sino que la Biblia nos menciona que también nosotros estaremos con el Cordero cuando el Cordero, la Biblia registra, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿A quién vencerá? A la bestia y al falso profeta, lo cual nos dice Apocalipsis 17:14. Dice, ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es el Señor de los señores y el Rey de los reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y fieles. Qué importante entonces es la fidelidad. Mantenernos fieles delante del Señor. Seamos fieles, hermanos. No contaminemos nuestra vida. No nos involucremos en el pecado. Mantengámonos fieles delante de nuestro Dios. Cristo ya viene. Cristo ya viene, hermanos. Lo podemos ver, las señales que hoy en día hay, hermanos. Guerra por doquier, hambre, pestilencia y todo lo que está pasando nos anuncia que Cristo ya viene. Seamos fieles a nuestro amado Salvador. Entonces, cuando Daniel expresa este versículo que estamos viendo, propuso en su corazón, en otras palabras, él está demostrando su fidelidad a Dios. ¿Qué más está mostrando Daniel a través de esta expresión? Su convicción. La convicción tiene que ver con la certeza y la seguridad. Daniel dijo esta expresión, propuso en su corazón de no contaminarse. ¿Por qué? Porque tenía una convicción clara de quién era y a quién amaba, y que su fe estaba 100% seguro en Cristo. Bueno, para nosotros es nuestro Señor Jesucristo, para Él era Jehová de los ejércitos, pero sabemos
que Jehová es Jesucristo de Nazaret. Entonces, la convicción tiene que ver con la certeza y la seguridad. Esto era lo que Daniel tenía, estaba seguro en el Señor y del Señor. Él no titubeó al decir esta expresión, no contaminarse, es porque estaba seguro en quién había creído. Tener una convicción firme es estar completamente seguro o segura de nuestra fe que tenemos en Dios. Cuando nosotros tenemos una convicción clara, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, cuando nosotros tenemos esta convicción clara, hermanos, entonces nosotros nos vamos a guardar en santidad ante este mundo lleno de maldad. Nos vamos a guardar en limpieza y en pureza. ¿Por qué? Porque sabemos en quién hemos creído y que la Biblia dice que ninguna cosa sucia heredará el reino de los cielos o la nueva Jerusalén. Ninguna cosa sucia o que hace abominación y mentira. Entonces nosotros debemos estar, hermanos, completamente seguros, y como dijo la palabra del Señor hablando de Moisés, dice la palabra del Señor que por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, la importancia de tener una convicción firme, clara, en quién hemos creído, en quién nosotros hemos depositado nuestra fe, en Cristo nuestro amado Salvador. Para esto se necesita entonces, hermanos, estar seguros en el Señor y sostenernos como viendo al invisible. El enemigo quiere apartar a la iglesia de Cristo, hermanos, poniéndole tanto deleites de pecado. Da tristeza ver cómo muchos hermanos el enemigo los ha arrastrado. El pecado les ha mostrado el pecado y los ha llevado a la perdición. Es por eso que muchos hermanos, muchos se han alejado, y lo más triste es que si Cristo viene, hermanos, ¿qué será de ellos? Cuando la Biblia, hermanos, dice que si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el infiel y el pecador? Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿O qué debemos hacer, hermanos? Tener una convicción clara, una fe firme en nuestro bendito y amado Salvador. Una fe, hermanos, que es cierto, a través de las pruebas nos puede hacer tambalear, hermanos, quizás muchas veces hasta que llevar a la duda, hermanos, pero nosotros debemos de saber, hermanos, que un día estaremos con el Señor. Y es nuestra convicción la que nos va a llevar, hermanos, a mantenernos firmes delante de nuestro bendito y amado Salvador. Muchos ya perdieron la fe en el Señor Jesús y están contaminando su vida con los deleites que este mundo ofrece. Dice la palabra del Señor, hermanos, en San Mateo, pero lo voy a leer, dice: y si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Si aquel siervo malo
dijera en su corazón: mi Señor tarda. Muchos empezaron bien en el camino del Señor. Esperaban a Cristo con un corazón limpio, puro. Esperaban a Cristo viviendo una vida en santidad, sin andarse involucrando en los deseos y deleites de este mundo. Pero empezaron a descuidar sus vidas, empezaron a dejar, hermanos, a su comunión con Dios, la oración, la palabra, empezaron a descuidarse y ahora usaron lo que dice la palabra del Señor: mi Señor tarda, y comenzaron a descuidarse y volvieron una vez más a las costumbres mundanas, volvieron a involucrarse en el pecado, volvieron una vez más a los deleites de la carne, al deseo del pecado, y hoy en día están descuidados espiritualmente. Es por esa razón, hermanos, que nosotros tenemos que mantenernos firmes delante del Señor. Decía hace unos momentos, cuesta, desde luego que cuesta, hermanos. Cuesta guardarse puro, limpio delante del Señor, cuando el pecado, hermanos, el pecado en verdad, hermanos, hoy está al alcance de todos y por medio de muchas formas, de muchas maneras. Tenemos que nosotros tener una convicción firme de nuestro bendito y amado Salvador. No apartarnos, no alejarnos. Ya Cristo viene. Afírmese más delante de nuestro bendito y amado Salvador. Sosténgase como viendo al invisible. Pídale a Dios que el Señor lo guarde, que el Señor lo ayude, que lo mantenga firme delante de Él, que nada ni nadie lo aparte del amor de Cristo. Nada, hermanos. Encontramos nosotros en la Biblia, hermanos, algunos ejemplos de quienes perdieron la fe o la convicción en Dios, y de verdad que su descuido los llevó a apartarse de Dios, y eso les trajo grandes consecuencias. Es por eso que nosotros, hermanos, somos llamados, al igual que Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarse. Una convicción clara y firme de nuestro Dios. Además que esta expresión también encierra otra cosa, y es obediencia. Fíjense, hermanos, cómo Daniel, estando en ese lugar y decir, hermanos, propuso en su corazón de no contaminarse, no solamente estaba demostrando fidelidad a Dios, no solamente estaba mostrando una firme convicción, sino que también estaba demostrando su obediencia a Dios. La obediencia que él tenía hacia Dios, el temor de Dios. Sin lugar a dudas, hermanos, nuestra obediencia a Dios es la que nos va a ayudar a vencer todas las tentaciones. Obediencia a la palabra, para que podamos decir, como dijo el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Qué importante, hermanos, es que nosotros seamos obedientes a Dios. La obediencia en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo, obedecer a la palabra, obedecer a la palabra, obedecer a Dios, vivir en obediencia, sujetándonos a nuestro amado Salvador. La desobediencia, siempre traerá consecuencias negativas. Si ustedes se percatan, hermanos, en la Biblia hubieron hombres que desobedecieron a Dios y esto les trajo consecuencias
muy dolorosas, muy terribles, hermanos. Hablando del rey Saúl, que la Biblia dice que desobedeció al mandato de Dios, vean ustedes las grandes consecuencias que esto les trajo. Hablamos de Sansón, desobedeció, y vean las consecuencias que les trajo. Hablar, hermanos, de Jonás de la misma manera. La desobediencia siempre traerá consecuencias negativas, pero la obediencia, hermanos, siempre traerá bendición para nuestra vida. Ser obedientes, hermanos. El Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de obediencia. La Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él demostró la obediencia al Padre. Hermanos, nosotros tenemos que ser obedientes. En estos tiempos finales, hermanos, hay que obedecer a la palabra. Hay que obedecer a lo que Dios nos manda. Hay que obedecer, hermanos, a lo que Dios quiere de nosotros. Porque si no, hermanos, qué triste y qué terrible será escuchar las palabras del Señor, que dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Cristo viene, hermanos, y tenemos nosotros esto, no contaminarse con lo que este mundo nos ofrece. Este mundo nos ofrece pecado, Cristo nos ofrece vida eterna. Este mundo nos ofrece perdición, Cristo, hermanos, nos ofrece su paz, su bendición. Este mundo, hermanos, solamente nos ofrece cosas pasajeras. Cristo nos ofrece, hermano, la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Por ello, hermano, es que nosotros debemos mantenernos firmes y en obediencia a nuestro Dios. Otro punto, hermanos, que vemos a través, hermano, de esta enseñanza es la venida de Cristo, desafío para vivir en santidad de malos pensamientos. Sin lugar a dudas, hermanos, nuestra mente es un campo de batalla. Nuestra mente es un campo de batalla, malos pensamientos. Ya lo dijo por ahí un escritor, un comentarista, hablando de que, hermanos, los pensamientos o los malos pensamientos son como los pájaros que vuelan arriba de nuestra cabeza. No los podemos evitar, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que los malos pensamientos lleguen, desde luego, pero sí podemos evitar que se queden en nuestra mente. La Biblia, hermano, nos dice en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo número 8, vamos a leer de la palabra del Señor lo que nos dice Filipenses capítulo 4, el versículo número 8, y dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si alguna alabanza, en esto pensad. Miren, hermanos, que los malos pensamientos, el enemigo quiere contaminar a la iglesia poniendo malos pensamientos. Es lo que quiere hacer. Quiere, hermanos, que la iglesia no piense en las cosas que edifican, en las cosas que son de bendición. El enemigo no quiere que la iglesia piense en las cosas celestiales.
El enemigo no quiere que la iglesia piense en las cosas que serán y que son de bendición. Es por esa razón, hermanos, que el enemigo ataca la mente de las personas y sobre todo, hermanos, de la iglesia, de los hermanos, poniéndoles pensamientos de pecado para que a través de esos malos pensamientos el joven, los adultos vayan y vean cosas que no deben de ver, que practiquen cosas que no deben de practicar, por esos malos pensamientos que llegan a la vida. Y es así, hermanos, como el enemigo va contaminando el corazón de cada uno. Pero la Biblia dice, hermanos, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guardemos nuestro corazón, nuestra mente, hermano, en pureza, en limpieza. Que el Señor reprenda todos esos malos pensamientos que llegan. Y de verdad, hermanos, que no sabemos, miren, nosotros podemos ver a las personas y las podemos ver como si no pasara nada, pero de verdad que decía yo que la mente es un campo de batalla, es un campo de batalla, por eso muchos llegan a caer en la depresión porque le dan lugar a los malos pensamientos y muchos hasta se llegan a quitar la vida. Muchos cometen cualquier error, hermanos, porque le dan lugar a esos malos pensamientos, pensamientos que son del enemigo, que son diabólicos, que no son buenos ni sanos. Pero nosotros como iglesia sabemos que Cristo viene y no debemos de contaminar nuestra mente. No debemos de contaminar, hermano, las cosas que nosotros vemos. Porque de verdad, hermanos, que hay muchos que han contaminado y siguen contaminando su vida por malos pensamientos y también por las cosas que ellos ven, que ellos están viendo. Cuando la Biblia nos dice, hermanos, en Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, pon la mira o la mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales, las cosas del cielo. ¿En dónde debe de estar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra mirada, hermanos? En las cosas celestiales, en las cosas de Cristo, esperando a nuestro amado Salvador, no como si fuera a venir durante el año próximo, durante 2, 3 años, no, como si fuera a venir hoy. Debemos de estar preparándonos, poniendo nuestra mente, corazón, nuestra mirada en las promesas del Señor. Ya Cristo viene. No podemos, hermano, o la iglesia no puede vivir con una mente llena de tanto pecado, de maldad. Sé que el enemigo la ha contaminado, ha puesto cosas en ella, en la iglesia, y ha pervertido su mente, ha pervertido su corazón. Es por esa razón, hermanos, que debemos nosotros tomar en cuenta lo que el apóstol San Pablo escribe a los filipenses. Todo lo puro, todo debemos de pensar en las cosas que son buenas, que edifican, hermanos. Debemos de pensar en esto, hermanos. Pero reprender, hermano, todo pensamiento contrario, todo pensamiento del enemigo en el nombre de Jesús, que reprenda todo aquello, hermano, que quiera o que quiere, hermanos, apartarnos del Señor, alejarnos de nuestro Dios, contaminarnos, hermanos. Guardémonos en pureza, en limpieza. Mantengámonos, hermanos, cada uno firme delante de nuestro amado Salvador.
Además, hermanos, otro último punto que tenemos que ver, hermanos, en esta enseñanza con la ayuda bendita de nuestro Dios, tiene que ver, hermanos, con la venida de Cristo, desafío para vivir en santidad, no contaminar nuestro cuerpo dándole malos usos. Hermanos, ya Cristo viene. ¿Y cómo está nuestro cuerpo? La Biblia dice, hermanos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cristo viene por nosotros. ¿Qué uso le estamos dando al cuerpo? ¿Qué uso le está dando usted al cuerpo? No lo está usando contaminando su cuerpo, sus manos, sus pies, todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, hermano, dándole un mal uso. Porque la Biblia, hermanos, nos dice en Romanos capítulo 6, en el versículo número 19, dice de la siguiente manera: humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentasteis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Hermanos, en algún tiempo, cuando nosotros vivimos lejos de Dios, apartados de Dios, cuando nosotros no conocíamos de la palabra, hablo de aquellos que conocimos ya cuando nosotros, algunos eran jóvenes o ya con una familia, ya casados, ya formaban parte de una familia, eran dependientes. Hermanos, en algún tiempo nosotros le servimos al pecado. Hablo de mí, le serví al pecado. Seguramente más de alguno de los que me está viendo, está escuchando, también le sirvió al pecado. Con nuestro cuerpo le servimos al pecado. Pero ahora que Cristo nos redimió, ahora que Cristo nos alcanzó, ahora que Cristo nos hizo nueva criatura, ahora que Cristo, hermano, ha regenerado nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer con nuestro cuerpo, hermanos? Tenemos nosotros ahora con nuestro cuerpo servir a Dios, a la justicia. Y como dice la palabra del Señor, que ahora este cuerpo debe de vivir en santidad. Nuestro cuerpo en santidad. Dije hace unos momentos, porque el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Entonces, hermanos, qué importante es que cada uno de nosotros sepamos guardarnos en pureza, en limpieza, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. Muchos han llegado a distorsionarse pensando en que a Dios nada más le importa y le interesa el corazón y que el cuerpo pues no tanto. No, hermanos, porque al principio donde di lectura el Señor dice que viene por la iglesia y que debemos de guardarnos nosotros en santidad desde, dice, espíritu, alma y cuerpo. Todo nuestro ser, hermano, debe estar guardado en santidad.
Tenga usted cuidado, hermano, con el uso que le está dando a su cuerpo. Tenga usted cuidado del uso que le está dando aparte de su cuerpo a todo su ser entero. Porque entonces, hermanos, es un desafío. Cristo viene y sabemos, hermanos, que un desafío es una prueba, es algo difícil, que no es tan sencillo, pero tampoco es imposible, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Así es que es importante entonces, hermanos, que nosotros guardemos nuestro cuerpo en santidad. Dice la palabra del Señor en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a leer en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, lo que nos dice los versículos número 3 y 4 con la ayuda del Señor. Dice de la siguiente manera: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su vaso en santificación y honor. Entonces, hermanos, fíjense el consejo que el apóstol San Pablo da acerca de nuestro cuerpo. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermano? Dice, hablando de nuestro vaso, nosotros, hermanos, por eso dice, como dice ese hermoso coro, yo quiero ser un vaso para honra del Señor. Debemos nosotros, hermanos, guardarnos de no caer en la fornicación. Cuidado, hermanos, de caer en la fornicación, de caer, hermanos, en este uso que se le da al cuerpo, cayendo en fornicación. La Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, no lo heredarán, hermanos. Entonces, hermanos, tenemos nosotros que guardarnos en pureza y en limpieza. Cada uno de vosotros, dice, sepa tener su vaso en santificación y honor. Así, hermanos, dice la Biblia, santificaos los que lleváis los vasos de Jehová. Hermanos, es cierto, hermanos, que tenemos un cuerpo, hermanos, que está enfermo de pecado y que en algún tiempo, hermanos, le servimos al pecado. Está enfermo del pecado y hermanos, el deseo de la carne. Pero la Biblia dice, hermanos, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas que este mundo ofrece son pasajeras, son temporales, pero las cosas que Cristo nos ofrece, hermanos, son eternas. Vale la pena entonces, hermano, mantenerse en limpieza, en pureza delante de nuestro Dios. Hermanos, Cristo está a las puertas. Él llama y nos llama a esto, a la santificación. A la santificación. Si usted le está dando un mal uso a su cuerpo, rectifique su vida. Póngase a cuenta con el Señor. Y el Señor, dice la Biblia, que es amplio en perdonar, perdonará sus pecados. Y además que la palabra del Señor nos dice, hermanos, en 2 Corintios, en el capítulo 5, dice la palabra del Señor, en 2 Corintios, en el capítulo 5, dice de la siguiente manera: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo,
para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Miren, hermanos, lo que el Señor nos dice en su palabra. Cada uno nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Cada uno. Nadie va a dar cuenta por otro. Cada uno. Por eso es que la salvación es personal. Cada uno vamos a dar cuenta y nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y vamos a darle cuenta de nuestro cuerpo, qué hicimos, en qué lo invertimos, qué hicimos con este cuerpo, qué uso le estamos dando, para qué, hermano, nosotros lo estamos usando cada parte de nuestro cuerpo. Por eso, hermanos, es que nosotros debemos de analizar y pensar y darnos cuenta de esto. Ya Cristo viene, pero si yo estoy viviendo una vida de adulterio, de fornicación, si yo estoy viviendo mal, en pecado, estoy alejado de Dios, Cristo viene por una iglesia limpia, viene por una iglesia santa y viene por una iglesia sin manchas. Es por eso, hermanos, que el Señor en esta hora pues nos habla a cada uno. La venida de Cristo, desafío para vivir en santidad. Es un desafío vivir en santidad. Lo dije y lo vuelvo a decir. Es difícil, sí, pero no imposible, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Tenemos a Dios de nuestro lado y Él nos dará las fuerzas. Él nos dará de su gracia. Él nos dará de su ayuda. No nos va a dejar solo, así lo prometió. Estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermanos. Mantengamos nuestra fe, nuestra convicción, nuestra obediencia y nuestro cuerpo, todo en pureza, en limpieza, todo, hermanos. Y cuando Cristo venga, usted y yo podamos estar con nuestro amado Salvador. Cuando Cristo venga, hermanos, estaremos con Él en el reino celestial, celebrando las bodas del Cordero. Vale la pena luchar, vale la pena esforzarse, vale la pena, hermano, el que muchas veces tengamos que sacrificar muchas cosas y de especial manera este cuerpo que quiere muchas veces el pecado y el deseo de la carne. Pero Cristo está con nosotros y Él nos va a ayudar. Hermanos, esperamos en Dios que sea de bendición y que usted medite en la palabra y que si usted está viviendo de esta manera, rectifique su vida. Le voy a pedir que si les es posible que estén de pie para que hagamos una oración y demos gracias al Señor por el momento de la palabra, este momento de la palabra. Que Dios sea con nosotros, hermanos, y el deseo es que cuando Cristo venga, todos estemos con el Señor. Oramos. Dios y Padre celestial, en el nombre maravilloso y poderoso de tu Hijo amado Jesús, delante de ti estamos, mi Dios amado, en esta hermosa hora, dándote muchas gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Gracias por este momento, mi Dios amado. Muchas gracias. Gracias porque a través de tu palabra, Dios mío, tú hablas a nuestra vida
Y es cierto, Señor, tú ya vienes, amado Salvador, tú ya vienes, mi Dios, tú ya vienes, Cristo, y vienes por una iglesia limpia, pura, sin manchas. Tú vienes por una iglesia que está guardando sus vestiduras delante de ti. Tú vienes por una iglesia que se mantiene firme y que no se contamina con las cosas que este mundo ofrece. Tú vienes, Señor, por una iglesia que sabe guardar su vaso en honra, en limpieza. En tus manos estamos, Señor. Sabemos que no es fácil, mi Dios amado, pero que podamos decir como dijo Daniel, proponer en nuestro corazón de no contaminarse, mi Dios, sino que cada uno sepamos guardarnos, Señor, delante de ti, amado Salvador. En tus manos santas, en tus manos, Señor, benditas está nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Sigue obrando poderosamente, síguete glorificando grandemente, mi Dios amado. En tus manos nos abandonamos al saber, mi Dios, que tú nos escuchas, que tú estás con nosotros y que seguirás estando con nosotros. Te agradecemos en el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo, quien vive, quien reina para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios sea con cada uno de ustedes.